La idea de este video es que vos te puedas llevar definiciones claras, entender que el core se puede manejar por categorías y cómo esto puede incidir en tu entrenamiento y que vos puedas elegir diferentes ejercicios para obtener finalmente diferentes funciones y poder ser un poco más feliz en este mundo. Muy bien, vamos a hablar de los mitos del core. Primero, hay que definir qué es core desde lo etimológico, ¿no? ¿Qué significa su palabra? Lo conocemos como core training o como entrenamiento del núcleo en español. En inglés, core va a ser el centro, el núcleo fundamental, y te va a definir un poco la estabilidad, el soporte y el control central para que vos te puedas expresar distalmente. Esta es una de las muchas definiciones y tenemos que entender que el core se puede entender desde lo estático, desde lo dinámico, combinando ejercicios estáticos con ejercicios dinámicos dentro del movimiento. O sea, no necesariamente core es estaticidad, sino que se refiere al control que uno tenga en esta región central del cuerpo que denominamos tronco. En español lo vas a encontrar como núcleo, son las mismas acepciones de centro fundamental, principal, central, que tenga que ver desde el centro hasta la periferia. Y la zona media, o sea, muchas veces toda esta terminología intercambiable, confundible, core, núcleo, zona media. La zona media más bien son ejercicios analíticos, o sea, nosotros definimos un ejercicio para una parte de todo este tronco, que puede ser un músculo o un grupo de músculos, pero que no necesariamente está buscando cumplir la función que se cumple en el core, que es estabilizar. Esto no implica que ni que el core sea mejor, ni que la zona media sea peor, sino que son funciones diferentes. La zona media te va a permitir aislar algún segmento, esto va a ser muy útil desde lo estético, va a ser muy útil desde lo analítico, desde trabajar diseccionando parte por parte, y el core va a buscar más bien integrar, va a buscar integrar todas las partes del tronco, o gran parte de las partes del tronco responsables de la estabilización, y va a buscar integrar el resto del cuerpo. Bien, acá algunas definiciones, te las voy leyendo. Core training o entrenamiento del núcleo va a ser prevenir el movimiento en vez de generar el movimiento. Bien, esto es correcto, después vamos a ver que tiene algunas pequeñas aristas, pero sí, principalmente los ejercicios de core convencional que conocemos, los más vistos, estamos tratando de evitar el movimiento del tronco en vez de generar el movimiento en el tronco, pero después vas a ver que esto tiene sus variantes. La idea por ahí es evitar movimientos nocivos. Por ejemplo, un movimiento nocivo sería un exceso o un movimiento que exceda las posibilidades de una articulación. También generar acciones con los miembros, o sea, con el tren inferior, con el tren superior, sin que se presenten compensaciones en la columna y en la pelvis, si esto fuera necesario, o estabilizar para que la fuerza pueda ser expresada. Acordate que la fuerza se presenta plenamente si el medio es estable. Si el medio es inestable se puede presentar, pero no se puede expresar al máximo. Decimos nuevamente que el núcleo, en su concepción convencional, trata de prevenir el movimiento más que iniciarlo, y todo esto también nos va a servir para transferir fuerzas entre trenes. ¿Qué son los trenes? Los miembros inferiores y los miembros superiores. Entonces, acciones que comiencen o que se generen en los miembros inferiores, si este tronco conserva una rigidez, conserva una estabilidad, esa fuerza generada va a poder ser transmitida a través del tronco sin que haya pérdida de energía, por eso hablamos de conservación de energía, y luego expresados, en este ejemplo, por los miembros superiores. Vas a ver, core es una categoría, es una definición, es un modelo, pero esto desde el primer día que un tipo o una tipa tuvo que levantar algo pesado, el equilibrio y la estabilización y la transferencia de fuerzas entre trenes ya estaba. El ejemplo de Milón de Crotona, que obviamente tuvo que, en la medida que este becerro se fue convirtiendo en un toro, justamente tuvo que ir aumentando sus niveles de fuerza. El core siempre estuvo presente. Algunos van a decir que el core no existe, que el core existe. Es totalmente discutible y admitible porque justamente es como un concepto, es un modelo, no es algo que
podés ir y tocar y palpar directamente. No es un concepto anatómico, justamente, no es un concepto de la anatomía comparada, perdón, de la anatomía específica. Es un concepto, más bien una región funcional, más que algo que vos puedas ir, palpar, diseccionar y quitar. Vas a ver que durante toda la historia, obviamente, cualquier accionar que se alinee con lo que yo te decía de transferencia de fuerzas, estabilidad, lo podemos relacionar con la terminología o con la definición de core, pero no se hablaba de core, ¿sí? Esto en la época de los Strongman, como estamos viendo más bien hacia la izquierda, era una constante, era necesario, se entrenaba a partir de los propios ejercicios por una época que la simetría mandaba, ¿sí? Como algo bueno, o sea, el ejercicio unilateral, vas a ver que era un común denominador. Cuando se hablaba de snatch, se hablaba de snatch a una mano, cuando se hablaba de press, se hablaba de press a una mano. En general, coexistían los ejercicios bilaterales y los ejercicios unilaterales. Y todo ejercicio unilateral, obviamente, iba a requerir una mayor estabilidad central, un mayor control. También tenés que tener en cuenta que en la época de los Strongman era muy común que estas personas vivían de lo que mostraban. O sea, vos hoy en día vivís dando clases o vivís escribiendo libros como yo o haciendo clases online como la que estás viendo en este momento, pero estas personas vivían de mostrar, vivían del show, ¿sí? Entonces era muy común por ahí encontrarse con ejercicios extremos como los que estamos viendo, en donde claramente el core era una constante, ¿sí? Había que mostrar más difícil, había que mostrar más pesado, había que mostrar más riesgoso, y tenemos una época que vas a encontrar en mis otros videos de historia, plagados de este tipo de ejercicios que a veces exceden las posibilidades o el objetivo funcional y se tornan más bien ejercicios de exhibición o de show. El core como término parecería ser que en la década del 80, parecería ser, en el momento no he encontrado otra referencia, aparece en el libro Total Body Training de Gacha y Domínguez. Ya estos autores empezaban a hablar del concepto de núcleo, de core, muy similar a las definiciones que estuve dando. Integridad estructural, estabilidad central para que distalmente te puedas expresar con movimientos adecuados, evitar movimientos nocivos y un sinfín de conceptos que siguen estando hoy en día. O sea, ¿qué onda? ¿Siempre estuvimos entrenando el core? Sí, obvio. El equilibrio central es algo necesario, es evolutivo, es algo presente en cualquier planeta que tenga gravedad, pero desde hace poco que se le puso nombre y apellido, y muchas veces, obviamente, te vas a encontrar que hay una sobredimensión, como que hay una sobreimportancia, si hay como una hipervitalidad de que el core es lo más importante, como todo en el entrenamiento de la vida, tampoco es un absoluto. Entonces, vamos a categorizar. Esto es una categoría. Las categorías son modelos de organización. O sea, yo digo, parece ser que todos estos ejercicios cumplen esta función, parece ser que estos otros cumplen esta otra función, entonces armo categorías. Te vas a encontrar con distintas maneras de categorizar, con otros profesores que hablan de otras categorías. No necesariamente que sean diferentes a estas van a estar equivocadas, sino son diferentes ordenamientos para que el instructor, el profesor o el alumno puedan dosificar de manera rápida, ordenada e informada acerca del entrenamiento. A mí me gusta mucho categorizar, como está en mi libro, de la enciclopedia del core, por core convencional, que es el core que vemos prácticamente en toda sala de fitness, el core hegemónico, que más o menos todos los ejercicios que todos hacen. El core no convencional son una serie de ejercicios que están presentes hace décadas, hace más de 100 años, en donde se busca por estabilizar, pero en otros rangos, en otras posiciones a las que no estamos tan acostumbrados. El core que está incluido en ejercicios, que es que el entrenador por ahí más poderoso, de más fuerza, el entrenador que por ahí maneja magnitudes mayores, te va a decir que el core convencional, el core no convencional es una pérdida de tiempo, que la mejor manera por ahí de entrenar
este core es dentro de ya con el core incluido en los ejercicios básicos o en ejercicios compuestos, y nuestra querida zona media, que son esos ejercicios por ahí más analíticos, con los que yo puedo atacar un músculo, una región del cuerpo o una función más bien específica. Vamos a meternos en cada categoría para que vos sepas qué máximo provecho le puedo sacar a esta categoría, qué máximo provecho le puedo sacar a esta otra. Quizás a esta otra no le pueda sacar provecho, pero simplemente no para decir esta es buena, esta es mala, esta es mejor, es peor, sino para que vos las puedas aprovechar. El core convencional es más o menos lo que estamos viendo acá. Estabilidad central sin modificación de las curvas naturales, de las curvas nominales de tu columna. O sea, más o menos mantengo el tronco siempre en lo que vamos a llamar neutralidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo jugando con diferentes planos, con diferentes estímulos, con diferentes herramientas, lo que hago es que el peso de mi propio cuerpo, afectado por la gravedad, según la configuración del ejercicio, el peso y la gravedad tienda a perder esa estructura. Entonces yo me voy a encontrar con una serie de planchas en las que voy a estar tratando de evitar la extensión de la columna, voy a estar tratando de evitar la flexión, voy a estar tratando de evitar la inclinación y voy a estar tratando de evitar la rotación. Esto te va a dar un sinfín de ejercicios en donde te vas a encontrar con una progresión, ejercicios que empiezan en el suelo, ejercicios que empiezan a cambiar los apoyos para hacer más difícil, ejercicios en donde se empiezan a alejar los apoyos, ejercicios en donde empiezo a usar otras herramientas para trabajar en posturas por ahí que tienen que ver más con la vida diaria, ¿no? Caminar, posturas asimétricas, llevar cosas, cargar cosas. Entonces, si bien las primeras planchas pueden verse poco útiles o poco funcionales desde lo deportivo o desde la vida cotidiana, son buenas progresiones, todas estas planchas que estamos viendo acá, para llegar a posturas por ahí un poco más útiles, posturas que vos puedas transferir a la vida cotidiana o accionarios deportivos. En el core convencional, por lo general, nos vamos a manejar en este rango, en el rango verde, o sea, en el rango de la neutralidad. Nada o muy poco movimiento de la columna. Te vuelvo a repetir, esto no es ni bueno ni malo. Es más o menos como se maneja el core convencional. Yo voy a tratar de no mover la columna, de mantener esa neutralidad, de mantener esas curvas naturales. Esto va a ser muy útil justamente cuando la función que yo quiero cumplir es hacer cosas y que no se mueva la columna, o cuando yo quizás necesite que la columna no se mueva. Por ello puedo estar con una sensibilidad, con un dolor, con una recuperación, y yo no necesito generar movimiento en la columna. Y entonces ahí es donde te quedan todos esos ejercicios de core convencional. Muy bien, y la otra categoría es el core no convencional, que justamente es lo que no se ve tanto pero existe, lo que no se ve tanto pero hace siglos que está, lo que no se ve tanto pero en deportes específicos se usa, lo que no se ve tanto pero quizás en la vida cotidiana vos tengas también que hacer fuerza o tengas que aplicar fuerza, o sea, mover cosas con la columna en una posición que no implique neutralidad, con la columna en una posición rotada, con la columna en una posición flexionada, con la columna en una posición extendida. El secreto o el punto clave para entender que el core no convencional no presenta en sí una naturaleza lesiva, o sea, no por doblar la columna necesariamente te vas a lastimar, no por apoyarte en la cabeza necesariamente te vas a lastimar, reside en la magnitud. ¿Qué es la magnitud? Es la cantidad de carga que vos introducís a tu sistema. Si esta carga supera las posibilidades de tus tejidos, te vas a lastimar. Si esta carga excede, o la velocidad excede, o el movimiento excede, o el peso excede lo que puedan tus tejidos, te vas a lastimar. Ahora, si el peso que vos introducís es acorde para generar un estímulo, lo que vas a generar es una adaptación, que es una buena palabra. La columna se va a adaptar a cargar cosas en esta posición, la columna se va a adaptar a cargar cosas en posiciones de rotación o en posiciones de alta descarga. Todo el secreto del core no convencional es la gestión de cargas y el contexto y la situación de la persona. Estoy apoyándome sobre la cabeza, sí. Bien, ¿con cuánto peso?
con 5 kilos. ¿Y hace cuánto entrenas? Hace 5 años. Bueno, no pasa nada. ¿Se entiende? Si estás adaptado. Ahora, estoy apoyado en la cabeza. Me acaban de operar de las cervicales. Estoy deprimido, sin dormir, deshidratado. Podría ser problemático. El core no convencional, la idea justamente es poder ponerse fuerte, resistente y adaptar los tejidos a estas posiciones que tienen que ver mucho con algunas posiciones de la vida cotidiana, porque el mundo está diseñado de una manera en donde no siempre es cómodo operar y gestionar cosas, y a determinados deportes o expresiones corporales o incluso expresiones artísticas en donde yo voy a necesitar ser fuerte y resistente con la espalda en otras posiciones. En otras palabras, el core no convencional lo que va a buscar es estabilizar, o sea, controlar en rangos que no solo sea el rango verde en la neutralidad, sino que incluya también el rango del amarillo y a veces el rango de lo rojo. Obviamente, cuanto más cerca del rango de lo rojo, cuanta peor esté gestionada la carga y la situación, el contexto de la persona, este tipo de ejercicios podría ser riesgosos. Sí, podría ser riesgoso como todo en la vida, como bajar una escalera y apoyar mal el pie, o como ducharte y resbalarte en la ducha, todo podría ser riesgoso. Esto es lo que esto me adelanté a la diapositiva. Hablamos de magnitud, que es qué tan rápido, qué tanto peso, cuántas repeticiones, cuánto tiempo, cuánto volumen. Hablamos del contexto, no es lo mismo bajo la lluvia, con piratas con sables prendidos fuego que te quieren asesinar, que en un gimnasio, con un piso preparado, con un ambiente preparado. Y hablamos del individuo, hablamos de cómo se encuentra ese individuo. Te vas a encontrar con un montonazo de modelos como el de la izquierda, que justamente son modelos analíticos, ¿sí? Son modelos que no están integrando a todo el sistema, en donde se dice que cualquier flexión provoca una compresión en los discos intervertebrales. Sí, por suerte, porque esa es la función. El disco va a funcionar como un buje de goma, ¿sí? Que justamente permite que dos estructuras rígidas coexistan, ¿tá? Como cualquier anillo de goma de una estructura de plomería o cualquier estructura. Justamente el anillo de goma te sirve a vos para que dos estructuras rígidas, como dos vértebras, puedan coexistir entre sí. Estos son mecanismos naturales, no necesariamente lesivos. ¿Cuándo va a ser lesivo? Cuando le exceda la carga, cuando le exceda el contexto, cuando le exceda la situación del individuo. ¿Tá? Pero estos son modelos analíticos reduccionistas. Nos estamos fijando qué le pasa solo al disco intervertebral. Acordate que tu sistema no es solo un disco intervertebral. Tu sistema son músculos, son ligamentos, son fascias, son fuerzas que están coexistiendo cuando vos estás haciendo este tipo de ejercicio. Muy bien, y luego tenemos los ejercicios incluidos dentro de los ejercicios. O sea, los ejercicios de core dentro de otro ejercicio. Yo hago un peso muerto, estoy evitando la flexión, estoy entrenando el core justamente antiflexor. Yo hago un remo renegado, estoy evitando que el cuerpo se rote, que el tronco se extienda. O sea, cualquier carga que pongas por delante vas a tener que evitar la flexión, cualquier carga que esté por detrás vas a tener que evitar la extensión. En un modelo analítico, cualquier carga que pongas para los costados vas a estar evitando la extensión, la inclinación. Entonces, justamente, ¿yo qué es lo que obtengo con estos ejercicios? Un entrenamiento colateral del core. Lo que hace que a veces, y no en todos los sujetos, no sea necesario ponerse a hacer una plancha. Si a vos te parece que este tipo que está levantando 500 kilos, ¿es necesario que haga una plancha o un ejercicio? Probablemente no. Probablemente sí, probablemente si tiene algún desequilibrio, esas planchas le van a venir bien, pero probablemente ya con los modelos de entrenamiento que tiene, sus propios ejercicios sean un estímulo efectivo para el core. Y luego tenemos la zona media. La zona media es todo ese ejercicio más bien analítico, en donde yo estoy apuntando a un grupo o a un sector de músculos. Esto es muy polémico. Algunos dicen que no tiene nada que ver con el core, otros dicen que un crunch, por ejemplo, un ejercicio analítico, tiene un pequeño segmento de estabilización, entonces podría contribuir al core,
pero en general el ejercicio aislado, sin que sea malo o bueno, ¿sí?, no tiene sumatoria en la integración. O sea, no porque vos hagas 100 abdominales necesariamente vas a integrar ese trabajo que hiciste a un modelo de movimiento con todo el cuerpo. En algunos casos, algunos estudios, algunas personas alegan que incluso podría ser contraproducente, que el exceso de aislación podría, en algunos casos, esto no es categórico, por favor, podría interferir con movimientos más complejos. Pero bueno, habría que analizar cuánto. Por ahí, si estás las 24 horas del día haciendo crunch abdominales, después probablemente tengas problemas para coordinar con otros ejercicios, o probablemente no, queda más bien en el marco teórico según mi manera de verlo. Y luego también tenemos el core artificial, que no es un modelo de entrenamiento en sí, sino que son artificios justamente que se van a usar para poder compensar o para poder reforzar las funciones que cumple el core. Entonces, si el core me ayudaba a generar presión interna, un cinturón bien apretado me va a ayudar a generar presión interna. Si el core me ayudaba a evitar determinado movimiento, unas vendas o una malla me va a ayudar a producir esa estabilización extra, ¿sí? Esto va a tener sus beneficios, que va a servir como potenciación en determinados momentos. En la final del mundo, por ahí, alguno de estos artificios te sume y te haga ganar una medalla de oro. Y puede tener sus negativas, que es el exceso de uso, podría llegar a dormir o a atontar esos estímulos que estamos tratando de conseguir sin estos elementos. Vuelvo a repetir, esto no es ni bueno ni malo, podrá ser más conveniente o menos conveniente según la situación. Mi opinión o recomendación personal es tratar de desarrollar un core de la manera más natural posible y con tus propias herramientas posibles. Y usar estas herramientas cuando se lo requiera. Cuando hablamos de estructuras, cambia completamente. Cuando hablamos de estructuras, podemos también categorizar en un core más externo, que va a ser la musculatura superficial más locomotora, más que tenga que ver con los movimientos y con la evitación de grandes movimientos. Recto abdominal, oblicuos, musculatura espinal. Después también todos los músculos que te ayudan a conectar el centro con los trenes, como los glúteos, como los pectorales. O sea, si vos lo querés extenderlo, podés extender a todo el cuerpo. Más bien el core se reduce a lo que va a suceder en el tronco. Como core interno podemos hablar de musculatura profunda, o sea, la musculatura que no está, que no podés palpar, a no ser que te cortes y te metas la mano, como el diafragma, como el cuadrado lumbar, como el transverso abdominal, más bien musculatura que va a tener que ver con el aumento de la presión interna. Recordad que el aumento de la presión interna provee más estabilidad en este modelo. Y las presiones internas, que son las resultantes de ambas. O sea, son las resultantes de, si hay una contracción de recto abdominal y una contracción de los espinales, y también hay una actividad interna del diafragma y la base pélvica y el transverso, todo eso te da como una resultante un gran aumento de las presiones internas en el tronco, que en este escenario va a ser positivo para dar estabilización. En otros escenarios, como una patología, va a ser algo malo. O sea, una persona con problemas vasculares o con una tendencia a problemas de presión de cualquier tipo, vascular o de presiones, digamos que esto puede ser riesgoso y tiene que estar controlado por un profesional. Muy bien. Una gran pregunta y que generan también los mitos del core es, bueno, ¿cuántas hago? ¿Cómo entreno? Porque no es lo mismo hacer una plancha que hacer una caminata de valija con un kettlebell. No es lo mismo hacer una caminata con un kettlebell colgando que con un kettlebell inestable por encima de la cabeza. O sea, son todos estímulos diferentes. Entonces, hay que entender, ¿sí? Hay que entender. Cuando yo quiero mejorar la estabilidad, o sea, tener la habilidad de estabilizar y de controlar en determinados momentos, me tengo que preguntar el cómo, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer el ejercicio? Cuando tengo que mejorar la resistencia, me voy a preguntar el cuánto de tiempo. Cuando tengo que mejorar la coordinación, me tengo que preguntar cuándo tengo que activar y cuándo tengo que relajar. Y cuando tengo que hablar de transferencia de fuerza,
tengo que hablar de cuánto en relación a la intensidad, qué tanto yo percibo que me está costando el ejercicio. Eso es como un primer pantallazo más bien intuitivo de a la hora de que yo vaya a entrenar el core y empieza a modificar también mi narrativa, porque no es lo mismo que yo te diga, vamos a mejorar la estabilidad del core, vamos a mejorar la fuerza del core, vamos a mejorar la resistencia del core, vamos a mejorar la transferencia. O sea, son todas cosas diferentes que vos no la podés resolver dosificando siempre el mismo ejercicio como una plancha, y ahora una plancha con más repeticiones, y ahora una plancha pero más tiempo. No te lo va a resolver. Otra gran pregunta que se presenta en estos modelos es, ¿activo el core? ¿Se activa automáticamente? ¿Está ausente? Bueno, esto va a depender del tipo del ejercicio. Cuando el ejercicio, por lo general, implica, tiene mucha demanda de estabilización, es muy problemático, es muy complejo, probablemente tengas que vos hacer activaciones automáticas del core. Cuando el ejercicio es muy explosivo, de transferencia de fuerzas, cuando simplemente sucede, probablemente el core se activa automáticamente. O sea, tu cerebro va a resolver en un ejercicio potente, por ejemplo, en un swing donde no hay tiempo que yo diga, ahora voy a apretar el core. Probablemente tu sistema resuelva esa estabilización en personas que no presenten una patología. Justamente una persona que presenta una patología y una activación está ausente, por ahí va a estornudar y se va a hacer pis encima, porque no logra activar de manera automática el piso pélvico, que es parte del core. Entonces, si la persona no presentara un problema, la verdad, a no ser que el ejercicio sea muy desafiante, no es necesario aconsejar una activación adrede. Si vos vas a hacer una sentadilla con el peso por encima de la cabeza, es perder el tiempo, me parece a mí, entrar en una discusión de si hay que activar, no hay que activar, hay que apretar, no hay que activar. Simplemente va a suceder, la estabilización va a aparecer. Ahora, en un ejercicio con mayor complejidad coordinativa, probablemente vos tengas que activamente y no automáticamente activar el core en determinadas fases. Y la recomendación, vamos a la parte práctica. ¿De qué manera vos prácticamente podés dosificar un entrenamiento? Bueno, yo te voy a interpelar, te voy a preguntar, ¿qué querés? ¿Querés mejorar la estabilidad? Es una cosa. ¿Querés mejorar la resistencia, aguantar más? Es otra cosa. ¿Querés mejorar la coordinación? O sea, cuándo lo activo, cuándo lo desactivo, cuándo lo relajo? Es otra cosa. ¿Querés mejorar la transferencia de fuerzas? Es otro modelo. Te voy a dejar una propuesta muy básica, muy sencilla. Quizás no es para ganar una medalla de oro, pero sí para obtener un entrenamiento efectivo. ¿En dónde? Si tu preocupación es mejorar la estabilidad, trata de buscar ejercicios más bien inestables. ¿Sí? O sea, es muy sencillo. Trata de que el ejercicio tenga una naturaleza inestable, quizás unilateral, quizás con una herramienta inestable. Vamos a hablar de un esfuerzo percibido de 7-8. Cuando hablamos de RPE es cómo vos sentís que te cuesta. 7-8 me cuesta. Che, esto me está costando, no es imposible, lo puedo hacer, pero tampoco lo puedo mantener indefinidamente. Voy a jugar, acordate, con un ejercicio de naturaleza inestable, con una sensación de que es difícil, pero tampoco lo puedo mantener eternamente. Voy a jugar de 3 a 5 series, de 5 a 8 repeticiones, entre 8 y 12 segundos cada repetición, ¿sí? Como una propuesta. Esta propuesta puede variar, obviamente que puede variar. Un modelo de resistencia, vas a trabajar con un RPE un poquito más de 8, che, esto me cuesta. Vas a buscar ir jugando, sumar series, pero que tengan menos segundos, después quitar series, pero que tengan más segundos, como ir jugando con esta cuestión de volumen y tiempo. Más tiempo, menos volumen, menos tiempo, más volumen total. Podés usar pirámides también que funcionan muy bien. Cuando es de naturaleza coordinativa, trata que el ejercicio tenga una dificultad coordinativa. Obviamente, cada vez que te metes en que, che, el ejercicio tiene una dificultad más coordinativa, vas a poder empujar, mover menos peso. Cuando el ejercicio implique más inestabilidad, vas a poder aplicar menos fuerza. O sea, no se puede tener todo. No puedes tener fuerza, estabilidad, pará. O sea, estamos trabajando uno a la vez. Cuando quieras mejorar la coordinación, o sea, cuándo, cómo, lo único que te vas a preocupar es que la calidad de las repeticiones sea buena y que la precisión sea buena y que no haya un decaimiento en la ejecución. ¿Tá?
Hacé las repeticiones que quieras, hacé lo que quieras, pero mientras puedas mantener la calidad y la precisión en las repeticiones. Y cuando hables de transferencia de fuerzas, ahí sí vas a tener que jugar con un RPE bastante alto, ¿no? Che, esto me está costando un montón. No puedo hacer más de 3, más de 5 repeticiones. Voy a jugar con 5 series, ¿sí? Y lo vas a poder mantener probablemente pocos segundos el ejercicio. Y vas a necesitar altos tiempos de descanso. Esto es una propuesta recontra básica, la podés extender a varios de los ejercicios que estuvimos mostrando, a varios de los ejercicios que vos haces o a varios de los ejercicios que encuentres por ahí. Y más de 30 minutos estuvo bastante bien. Esa es la idea, de como estos módulos específicos. Esa fue como una mini clase de mitos del core. Espero que te aporte, espero que te sirva. Todo esto obviamente lo vas a encontrar extendido en varios de los videos de este canal. Lo vas a encontrar extendido también en los blogs de mi página, que la tenés ahí. Y lo vas a encontrar obviamente en mi querido último libro, La Enciclopedia del Core. Te dejo un saludo, buena vida, buen core, metele, chao.